Hey, ¿qué tal, coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de literatura del coleccionista de mundos. Yo soy Sebas y hoy vamos a ponernos muy haters. Vale, ya conocéis mi política de no hacer críticas negativas de libros. ¿Por qué, Sebastián? ¿Porque te gustan todos los libros que lees? Nada más lejos de la realidad. Desperdiciar un día en hablar de novelas que no me gustan siempre me ha parecido ridículo, con la cantidad de novelas buenas que hay de las que puedo hablaros. Pero el día de hoy he decidido que vamos a ser muy malos. ¿Verdad, Marsu? Muy malos. Vamos a ser muy malos. El día de hoy os traigo el Unpopular Opinions Book Tag, que para los que no tengan un nivel de inglés tan extraordinario como el mío, es el tag de las opiniones impopulares. ¿Impopulares? No populares. De las opiniones que no populan. Así entre vosotros y yo, ahora que no nos está escuchando nadie, yo he visto que los booktubers nos mojan mucho con este vídeo. A ver, no es que no me guste, es que no me gustó demasiado. Si un libro te pareció una mierda, pues lo dices, porque estás perfectamente capacitado para tener una opinión literaria. No hace falta tener filología inglesa para opinar sobre un libro. Un libro o saga que no te gustase. Pues vamos a empezar fuerte con una autora nacional, oh my god, yes. When You See Me, of Gallego Laura. Vamos a dejar clara una cosa: jamás le daremos suficientemente las gracias a Laura Gallego. Todo lo que ha hecho por la literatura juvenil. Es la única autora que aparece en mi vídeo de los libros que más me han marcado dos veces, porque tanto su saga de las Crónicas de la Torre, como su saga de Memorias de Dune, como Alas de Fuego y Alas Negras, como El coleccionista de relojes extraordinarios, como... O sea, todo lo que ha escrito esta señora es wonderful, y es amazing, y es maravilloso. But, precisamente tal vez por eso tenía muchas expectativas puestas en Cuando me veas, que me pareció una novela muy prescindible. De hecho, me sentí súper mal porque esta novela concretamente me la mandó la editorial y fueron súper majos conmigo, y de hecho me vino firmada por Laura Gallego, no sé si se aprecia. Y para mí, pues no sé, estaba como muy predispuesto a que me gustase, y era fantasía urbana y me llamaba mucho la atención, y fue como... No. Tiene un inicio muy bueno, hablando de bullying, con un misterio muy interesante, pero de repente como que pierde el hilo a mitad de novela y se pone a hablar de bandas callejeras y de conflictos en barrios suburbanos. A nivel de personajes, he de decir que Salima salva a todos los demás personajes. Muy inteligente, muy perspicaz, muy divertida. Pero luego la historia para mí no tenía más. Tampoco me convenció el tratamiento del bullying, y a todo el mundo le encantó. O sea, vi un montón de booktubers que hacían reseñas súper positivas de esta novela, un montón de gente que decía que les había encantado. Un libro o una saga que a nadie le gustase, pero a ti sí. Pues aquí voy a ser muy claro. A mí me encantó la novela Si no despierto, de Lauren Oliver Before I Fall, que tiene muchísimos haters. No entiendo por qué. Supongo que porque mucha gente es fan de la saga Delirium, que me encanta evidentemente, o de Dara y Nick, o de Lisa Lipo y muchas otras. Pero Si no despierto me parece extraordinaria. Es la historia de cómo una chica vive un día y otra vez lo repite, y otra vez lo repite, y otra vez lo repite, como en bucle, como el día de la marmota, digamos, ¿no? Y a mucha gente se le hace repetitivo vivir ese mismo día varias veces, pero yo veo una evolución tan clara del personaje día a día que me mantenía en vilo. Aparte, creo que es una novela que hace un retrato increíble del cinismo y de la falsedad de mucho el mundo adolescente, y me parece también genial que por primera vez la protagonista no sea una muchachita marginada, introvertida, tímida, no. O sea, la protagonista forma parte del grupo de las populares del instituto y creo que tiene mucho que aportar. Muy en plan chicas malas. Quiero que, por favor, penséis en la última vez que hayáis leído una novela protagonizada por un personaje popular, divertido, carismático. No, o sea, siempre tenemos a los míticos, taciturnos, introvertidos, que no saben muy bien por qué son protagonistas. Me encanta Si no despierto, soy súper fan. Además, lo tengo firmado en Lugo, tengo mi ejemplar guardado por la autora. Tuve oportunidad de entrevistarla y preguntarle por su novela. No sé, me encanta todo. Es un must. Es un must read. Por favor. Marsu, no te mueras. Vale. Un triángulo amoroso del que no te gustase el final. Pues mira, hablando de Lauren Oliver, la saga Delirium, que la tengo por aquí, por la O. ¿Dónde está la O? Antes, más adelante. Aquí, O.
Delirium, Pandemonium y Requiem, de la que yo soy hiper fan. Vale, pues resulta que el triángulo amoroso se resuelve de una manera que no voy a spoilear, pero que no me convence en absoluto. Me parece que escoge fatal y me parece que soy team el perdedor. Es que no quiero hablar con spoilers, pero no sé, me decepcionó muchísimo, me pareció súper injusto. Así que pues no estoy nada convencido con cómo terminó ese trío y para mí ese final no existe y ya está. Siguiente pregunta. Un género que apenas lees. Pues mira, hablando de distopías, es un género que apenas leo ya. Creo que en parte porque tuvimos un gran boom de distopías y nos vimos muy saturados por ellas, todas repetían el mismo esquema. Que si el mundo se ve colapsado por una masacre natural o nuclear y hay un nuevo orden social y un nuevo gobierno que oprime muchísimo al pueblo y de repente una chica siempre de ese pueblo lidera sin saber muy bien cómo ha acabado en el meollo del asunto una revolución. No sé, o sea, yo es un esquema que he visto muy claro en muchas distopías. Para mí hay tres grandes distopías de literatura juvenil moderna, que fueron Los Juegos del Hambre, Divergente y la saga Delirium. Las tres son muy diferentes, pero de repente hubo un montón de distopías que yo digo, what the fuck. Pues no sé, se me ocurre la distopía de La Prueba, La Reina Roja. Pero vamos, tampoco creo que sea una opinión tan impopular. Creo que todos nos hemos cansado un poco de ellas, que tuvieron su momento. Personaje popular que no te guste. Vamos a dejar claro esto ya de una maldita vez porque veo mucha confusión en la gente. Odio, voy a repetirlo para que se escuche bien. Odio el personaje de Jacob. Jacob me cae como el culo porque es un chaval que no acepta la friendzone. Vamos a ver, que no le gustas. Que de verdad, que no le gustas, que en el segundo libro, como Edward se fue, pues te prestó un poco más de atención, pero porque necesitaba un amigo, necesitaba apoyo, y tú lo que querías era meter el trabuco donde nadie te llamaba. Por favor, deja a Bella en paz, ya te he dicho que no le interesas. De hecho, se pone especialmente pesado en el tercer libro, incluso en el cuarto, y es como, pero ¿quieres elegantemente hacerte a un lado? ¿Qué pasa? Que yo también entiendo que Edward no es la mejor opción de todas. Es un chaval pues bastante controlador, bastante manipulador. Creo que el haber nacido en el siglo pasado no justifica su actitud y pues tampoco me gusta. Pero dentro de lo que cabe fue la elección de Bella. Bella dijo, que me quedo con este. Oye, que el chico no lo asume, que no lo asume, que no lo asume. Hay siempre detrás de ella. ¡Ugh! No soporto a Jacob. No soporto a Jacob. Autor que a ti no te gusta. Hay un autor con el que lo he intentado, ¿vale? Varias veces y no ha funcionado. No ha funcionado y yo creo que es hora de irlo asumiendo. Rick Riordan. O Rick Riordan, o como queráis decirlo. Yo sé además que hay muchos booktubers fans de este señor. Vamos a ver. Yo me leí el primero de Percy Jackson siendo muy jovencito. Y me gustó. Me gustó sin más. Luego me vi la peli y me flipó. He de decir que no soy objetivo porque para mí Logan Lerman es un dios. Pero bueno, eso es otro tema. Pero después, el segundo libro me pareció... meh. El tercer libro me pareció meh. Luego lo intenté con otras sagas. Con la de los vikingos, chico, meh. Con la de los egipcios, chico, meh. Es un esquema que repite todo el tiempo, constantemente. Y pues a mí se me hace pesado, no me gusta. Y mira que me gusta la mitología, pero no me transmite nada. Volvió a enamorarme con las pruebas de Apolo, para que veáis que yo sigo intentándolo con este señor, y me gustó bastante las pruebas de Apolo, me pareció original. Es lo que le funciona, tampoco le voy a culpar si es que al final todos encuentran su zona de confort y en ella se quedan. Hablemos de John Green y de que siempre repite las amistades, los road trips y los viajes interiores. Hablemos de Dan Brown. Hablemos de Dan Brown. Por favor, Marsu, ¿te importaría leernos la sinopsis de la última novela de Dan Brown? Es más, me encantaría hacerlo. ¿Te encantaría hacerlo? Por favor. Robert Landon, profesor de simbología e iconografía religiosa de la Universidad de Harvard, acude al Museo Guggenheim de Bilbao para asistir a un trascendental anuncio que cambiará la faz de la ciencia para siempre. Estalla un caos en la presentación para asombro de los invitados y entonces Landon y Ambra, que es la nueva chica, que es la chica de esta novela, pues huyen por Barcelona, inician una carrera contra el reloj para localizar la críptica contraseña que les da acceso al revolucionario secreto que está en los libros y eso. Lo de siempre, Dan. Si me caes bien. Si de hecho te entrevisté porque me gustan tus novelas. Pero chico,
Innova un poco. Robert Landon conoce a chica, misterios ocultos en obras de arte, una ciudad distinta para cada libro, algo trascendental que puede cambiar el curso de las cosas. ¿Y tirando? Pero vamos a ver, si te funciona, ¿para qué lo vas a cambiar? Si yo lo entiendo, Dan, si yo lo entiendo. Pero yo es que con Rick Riordan no puedo. O sea, yo hay gente con la que puedo y gente con la que no puedo. Y Rick, entre tú y yo, si me mola tu humor, si me parece muy sassy, muy divertido, si no pasa nada, si el personaje del mejor amigo de Percy Jackson en el primer libro me parecía muy divertido, un poco Ronald Weasley, pero bueno, muy divertido, si no pasa nada, pero ya está, ¿entiendes? Cliché que haya en la literatura que no te guste. Clichés literarios. Cielos santo, hay tantos que detesto. O sea, me estoy dando cuenta de que estáis viendo mi faceta más hater en este vídeo que nunca habíais visto. Es fascinante. Vamos a ver. El temita este de las marcas corporativas. Situación estándar de novela juvenil realística. Estaba poniéndome mis Nike con una sudadera de Adidas cuando de repente me llegó un WhatsApp al iPhone 5 de mi amiga Carla diciéndome que si me apetecía ir a Starbucks a tomar algo y luego cenar en el Burger King. ¿Pero por qué? O sea, ¿pero qué necesidad de llenarlo todo de marcas corporativas? Siempre que hacen eso en las novelas, me imagino el meme del señor Barnes haciéndose como el chavalote en plan de que soy muy juvenil, que voy a Starbucks. Es que no es necesario. Me llegó un mensaje al teléfono diciéndome que si quería que tomásemos algo en una cafetería y fuésemos a una hamburguesería. Ya está, es que no es necesario. Y me molesta en lo personal. Solo hay una serie de marcas que respeto. Por ejemplo, si te pides una Coca-Cola, pues te pides una Coca-Cola. No te pides un refresco de cola con gas, ¿vale? Pues yo que sé, marcas que forman parte de nuestro imaginario. Pero de verdad, es que es una información tan superflua, tan innecesaria para la trama, tan ridícula, que a mí me agobia. Una saga que no te interesa leer. Mira, esto ya... O sea, quiero hablar de esto ya de una manera seria, calmada, pausada. No, basta, es que no puedo más. Intenté leer la trilogía de los orígenes de Cazadores de Sombras. No pude, es que no pude. Mira, si eres fan de Cazadores de Sombras, que yo lo entiendo, todos tenemos defectos, deja de pedirme que la lea, porque estáis creando en mí un efecto muy contrario a esta saga. Le estoy creando animadversión y no quiero. Porque sé que es una saga muy revolucionaria, sé que tiene mucho fandom, pero es que me llama cero. La autora no deja de publicar libros, que yo no sé cuándo se va a cansar esta señora de sacar libros, creo que ya vamos por 57, así aprox. No quiero leerla. Lo peor es que me he visto las pocas adaptaciones que tiene son pésimas. Todo el mundo, ay, pero es que está muy mal adaptada, no te fijes en eso. Igual no es que esté mal adaptada, ¿os habéis planteado que sea una saga de mierda? Sugiero. Es broma, eso es lo que me agobiáis entre todos. Tienes que leer Cazadores de Sombras, tienes que leer Cazadores de Sombras. ¡No! Una película que te haya gustado más que el libro. The Lovely Bones, Desde mi cielo. El libro me encantó, de hecho fue la razón por la que vi la película. También me parece que la protagonista del libro tiene un humor muchísimo más interesante y muchísimo más divertido que el de la película, que lo hacen con un tono muchísimo más dramático. Pero es que la película es una obra de arte. La banda sonora, la dirección de fotografía, todo. La actriz que hace de la madre, por favor, me puedo morir más con ese personaje. Me compré la película porque me flipó tantísimo que necesitaba tenerla. Y bueno, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que no os haya cabreado mi vena hater. Creo que todos podemos tener opiniones literarias. Necesitaba desahogarme con muchas cosas. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Muchas gracias, Marsu, por tu inestimable colaboración, sin la cual esto no habría sido posible, todos lo sabemos. Lo sé. Nos vemos en la próxima y hasta entonces recordad, larga vida a los libros.